Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a Filmoteca Villaverde en esta primera sesión del mes de septiembre, después del parón de agosto. Y reiniciamos esta temporada con un ciclo monográfico dedicado a la relación entre Benito Pérez Galdós y el cine, aprovechando que este año se conmemora el centenario del fallecimiento del escritor. Este ciclo constará de 3 películas, todas con nombre propio de mujer, y que iniciamos hoy con Marianela de Angelino Fons, una película realizada en 1972. Continuará el sábado 19, también a las 6 de la tarde, con Viridiana de Luis Buñuel, donde contaremos como invitado con Fernando Méndez Leite. Y finalmente el sábado 26, también a las 6 de la tarde, finalizaremos con Tristana, dirigida igual que Viridiana por Luis Buñuel, y que comentará David Felipe Arranz. Como decía, hoy vamos a ver Marianela, una película de 1972 que fue dirigida por Fons después de haber ya realizado una película basada en Galdós, con Fortunata y Jacinta, y haber debutado con La Busca a partir de Pío Baroja, un director muy relacionado con la narrativa española. La película que van a ver ustedes hoy está interpretada por Rocío Dúrcal, lo que se considera su primera película no musical, por Germán Cobos, Mari Carmen Aguado y Lola Gaos. Esta versión es la tercera que se lleva a cabo de la novela de Galdós, que fue publicada en 1978 y con la cual cerraba el ciclo conocido como novelas de tesis, que iniciaría con La Fontana de Oro y continuaría con otras novelas como La Sombra, El Audaz, Doña Perfecta y Gloria. Las dos versiones anteriores de la película datan de 1940, en este caso dirigida por Benito Perojo y con Mari Carrillo como Brianela, y 1955, en este caso en Argentina, Julio Porter la dirigió con Olga Zubarry. Esta es la primera versión, las tres en color, y sobre todo comparada con la película de Perojo se encuentran muchas diferencias que vienen tanto por la época en la que cada una se realiza como por el distinto acercamiento a la hora de adaptar la novela de Galdós y los temas en los que cada uno de los dos directores se centraron. En el caso de la película de Pons, cuenta con Alfredo Mañas como guionista detrás y el proyecto, en términos generales, continuaba un poco la búsqueda del éxito que habían tenido Tristán y La Duda, dirigida por Rafael Gil, también a partir de Galdós y con Fernando Rey, y una recuperación que se produce en cine y televisión a partir de los años 70 de esta figura del escritor, que previamente había sido en el cine español desde finales de la Guerra Civil hasta los 70, un poco más episódica. Pero para presentar mejor esta película tenemos con nosotros a Raquel Arias Careaga, que es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en el área de literatura hispanoamericana. Ha publicado numerosos artículos en revistas españolas y extranjeras sobre Miguel Cervantes, Julio Cortázar, Galeano, Alejo Carpenter y, por supuesto, sobre Pérez Galdós. Y me decía que ha trabajado bastante en la relación entre Galdós y Buñuel en el cine, y le vamos a dar paso a Raquel para que nos hable un poquito más de la película y luego después contaremos con ella para una conversación en la cual ustedes pueden intervenir mediante hasta que aparece en pantalla y el teléfono por WhatsApp, donde bueno, pues pueden ustedes transmitirnos todas sus preguntas o dudas o comentarios sobre la película para hacer esta conversación un poco más amplia. Recordar que para el coloquio tienen que volver a esta pantalla después de ver la película en la pantalla que tienen ustedes bajo esta. Y sin más, dar la bienvenida a Raquel. Raquel, buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Israel, y buenas tardes a todos. Yo, antes de que veamos la película, solo quería comentar así algunos detalles que nos pueden guiar en lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, creo que es interesante saber que efectivamente la novela se publica en 1878, como has dicho,
y que desde muy pronto Galdós tiene como el proyecto de que alguien adapte esa novela al teatro. Y bueno, Valle Inclán hizo un intento en 1906, pero no llegó a terminarlo, y al final fueron los hermanos Álvarez Quintero quien en 1917 estrenan por fin la adaptación al teatro de Marianela. Estreno al que asistió el autor, Galdós, que ya estaba ciego en ese momento, y según cuentan las crónicas, se emocionó muchísimo y terminó llorando y llamando a Nela, Nela, al escuchar a Margarita Sirgu, que es la actriz que hizo el papel. Esto nos indica que Galdós veía la novela con las posibilidades de mostrarla de forma, digamos, práctica, ¿no? Y bueno, aunque no es el tema del coloquio, pero es verdad que muchas de las obras de Galdós tienen una conexión directa con el cine, con lo cual, de alguna forma, es lógico que muchas de sus novelas se hayan adaptado a versiones cinematográficas. Y después en el coloquio sí que me gustaría que comentáramos algunas diferencias que hay entre esta versión cinematográfica y la novela, porque algunas son llamativas. En algunos casos creo que el director supo dar ciertos matices que no están en la obra de Galdós, pero que ayudan a entender mejor lo que el autor quería decir. Y luego hay algunas ausencias curiosas y añadidos que también resultan interesantes y que podremos comentar después. Entonces, bueno, no me quiero alargar para no desvelar nada de lo que vamos a ver. Y bueno, cuando queráis, pues podemos pasar a ver la película. De acuerdo, pues aproximadamente sobre las 8 menos 10 pueden ustedes conectarse al coloquio y podemos comentar con Raquel todo lo que ella quiera sobre la película y nada, pues que disfruten mucho con la película. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes y bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta película que por otro lado nos resulta ahora mismo muy sencilla de ver, salvo en alguna emisión puntual en televisión, con lo cual ha sido pues una proyección importante para recuperar este título un tanto olvidado. Para empezar nuestra conversación con Raquel, que la tenemos aquí. Hola de nuevo, Raquel. Hola. Buenas tardes. Pues para empezar, voy a tomarte la palabra de algo que has comentado en la introducción, de cómo en esta adaptación director y guionista llevan a cabo un trabajo donde hay muchas diferencias, pero también parecidos con la obra de Galdós, pero también hay añadidos con respecto a la novela. Y creo que esto es interesante porque también nos habla un poco de lo que puede ser una adaptación literaria, que a veces se considera buena o mala si es muy fiel al original, si es exactamente lo mismo, cuando yo creo que una adaptación literaria lo mejor que puede tener es cuando a partir de un material previo crea algo diferente sin dejar de ser el texto, es decir, que es, bueno, pues esta película es Galdós, pero a la vez tiene algo diferente, tiene un nuevo punto de vista, una mirada diferenciadora que puede ser honora de Galdós, pero que eso no la hace singular e interesante. Entonces, bueno, pues que nos hables un poco de estos añadidos, las diferencias, cómo ves tú esta adaptación. Sí, pues en relación con lo que estás comentando, es verdad que la película, digamos que se toma una libertad muy grande, sobre todo al comienzo. Yo creo que es un acierto la forma en que empieza la película, porque antes de los créditos, antes de los títulos, ya nos ha situado el conflicto personal, sentimental que se va a dar en la película. Y además es que me gusta mucho cómo lo hace, porque asistimos a esas escenas entre los dos personajes, a esas declaraciones de amor, a esa pasión intensa que hay entre ellos. Eh, Aparecen después los títulos e inmediatamente después llega el doctor. Y vemos la reacción de Nela ante esa llegada del doctor, ante la noticia de que el doctor viene a curar esa ceguera y la reacción de ella. Es decir, que hay una especie de lectura que se puede hacer y que está también en la novela, aunque la novela lo desarrolla de otra manera, pero yo creo que la película acierta ahí, que es la felicidad idílica en que viven los personajes es rota por la intrusión de la ciencia. La ciencia viene a romper esa felicidad en la que vive sobre todo Nela, ¿no? Y me parece que desde ese comienzo ya se está planteando uno de los conflictos que hay en la novela, que en la novela es una novela de tesis, como dijiste tú en la presentación,
pero un poco más compleja que otras novelas de tesis que había escrito Galdós, porque lo que hace la novela es presentar problemas uno tras otro que se van superponiendo sin darnos una solución y sin ofrecernos una lectura sencilla de cómo podríamos solucionar esos problemas. Eso en cuanto al comienzo, ¿no? Y luego, hablando de añadidos, a mí me sorprende un poco, porque Galdós jamás hubiera aceptado una escena como esa, la escena en que las dos mujeres se desnudan ante el ciego y se produce, bueno, pues Galdós era muy pudoroso para escenas de tipo de contenido sexual, que las hay en sus novelas, las hay, pero siempre de una forma mucho menos obvia, y eso sí es un tanto sorprendente. Y de igual manera, también la película modifica la forma en que se produce digamos que la fealdad de Nela, las causas por las que se produce. En la novela no se cae en ese lugar, sino que se cae en un río por culpa. El padre es farero, está limpiando unas farolas, la ha dejado apoyada en un puente y la niña, el bebé, se cae y cae sobre unas piedras, ¿no? Es verdad que la figura de la madre es muy compleja también en la novela, pero me choca un poco cómo se carga sobre la figura materna toda la responsabilidad de la desgracia de Nela, porque al final es eso. Me parece una lectura curiosa, ¿no? Sí, porque es como toda la herencia Sí, marcada de la que no claro, puede, claro, ¿sabes? No se puede quitar, como una especie de sí, maldición, sí. aparte de la infidelidad de la madre. Sí, sí, Eh, sí, no, y efectivamente eso hace que la película sea más naturalista de lo que es la novela, porque la novela no lo es tanto, ¿no? O las escenas de la borrachera, cuando Nela se emborracha y se viste con el vestido y eso no está en la novela. Todo eso son añadidos de la película que van un poco en esa línea naturalista. Como la madre es borracha, pues ella acaba también bebiendo y se produce esa situación. Y eso, ya digo, es más naturalista que la lectura que está proponiendo Galdós, porque Nela en la novela de Galdós es un personaje absolutamente inocente, positivo, no guarda una herencia viciada de lo que han sido sus padres, ¿no? Y me ha parecido curioso. Y luego también la película obvia el final de la novela. La novela hace un vuelco muy curioso en el final, porque una vez que muere Nela, como no la han podido socorrer en vida, porque nadie ha podido mejorar su vida, ni siquiera Florentina, con esos deseos que tiene, pues le construyen una tumba espectacular, una tumba que no pertenece al origen ni a la clase social a la que ha pertenecido Nela. Y unos viajeros ingleses llegan al pueblo, ven esa tumba y escriben una especie de noticia inventándose completamente la vida de la persona que está muerta en esa tumba, diciendo que era una gran señora, muy generosa con el pueblo. Es decir, convierten a Nela en lo que no era Nela. Y lo que está haciendo la novela, es decir, y yo, lector, te estoy contando la verdadera historia de Nela. Con lo cual, el juego entre apariencia y realidad está en la misma estructura de la novela. Creo que es una pena que la película no recoja eso. No sé si en la que tú comentabas de Perojo sí que está. no, el final es recuerdo mal, es muy parecido. Lo único que sí, el rostro de ella al final como que desaparecen todas las heridas, todas las marcas, y aquí es la diferencia que aquí sí permanece esa, digamos, fealdad Sí. física y ese machaque que ha tenido todo el itinerario de heridas durante todo el recorrido. Ahí, ahí hay sí como una especie de redención física final Ya. que tiene que ver un poco con cómo es el toque espiritual que Perojo, porque bueno, en Perojo creo que él enfatizaba mucho, quizás por la época, cuestiones religiosas, católicas, que aquí yo creo que están mucho más diluidas, mucho más, Sí. más dejadas fuera. En Perojo sí existía esa carga religiosa que aquí no está. Entonces el final se intentaba, no sé si redimir, pero bueno, sí dar una paz que aquí yo creo que prácticamente no tiene. No tiene. Claro, es verdad. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante en la película el lugar de la mujer. O sea, antes también hemos hablado que el ciclo que habéis planteado son tres nombres de mujer. Claro, Galdós se fija mucho en los personajes femeninos porque le permiten analizar muy bien el lugar social que ocupa la mujer en diferentes clases sociales, ¿no? Marianela es
el subalterno dentro del subalterno. Quiero decir que es sí. la mujer más, o el personaje más subyugado, más oprimido dentro de la clase social en la que figura, porque ni siquiera los que pertenecen a esa clase social a ella la protegen o a ella la comprenden y la ayudan. Y a mí me parece que hay una construcción interesantísima del lugar de Nela, porque Nela no sirve para nada. Ella insiste mucho, en la película lo dice, en la novela es una insistencia constante. Yo no puedo trabajar, no sirvo para, solo sirvo para ser lazarillo de este ciego. No, no sé hacer nada, no, no tengo ninguna utilidad. Entonces, en un mundo marcado por el positivismo, claro, un personaje que no tiene utilidad no tiene lugar social, no, no puede encajar de ninguna manera en esa sociedad. En la película lo dice, ¿no? La Nela no es nadie. Claro, una mujer improductiva, y la Nela es doblemente improductiva, porque no solo no puede trabajar, sino que además su fealdad la imposibilita para ser madre o para poder, yo qué sé, ser productiva en otro sentido dentro de lo que es el lugar de la mujer. Entonces creo que hay un debate interesante, tanto en la película, pero que ya está en la novela y quizá en la novela con más insistencia todavía. Sí, no, además decías que cuando al principio, que es poco habitual en esa época, que no empiezas la película con los títulos de crédito directamente y hubiese unas pequeñas secuencias antes, los títulos, y en ese arranque es verdad que decías que llega la ciencia como a romper todo el idilio, pero también es un poco el salvajismo en el que ella vive, porque ella realmente es una figura salvaje entre mundos, o sea, ya no solamente entre diferentes capas sociales, sino ya se mueve entre ellas como la persona perdida, que es una cosa atávica, Sí. Sí. muy salvajada constantemente, que no encuentra su lugar, y la ciencia es verdad que viene un poco a poner en entredicho esa posición en la que ella Sí. está. Sí. Y es curioso porque con eso que estás diciendo, la ciencia es un elemento esencial dentro de la novela porque hay un momento de esperanza en que el médico, me refiero a la novela, el médico le ofrece a Nela irse con él, irse a Estados Unidos, porque el médico viene de Estados Unidos, bueno, pues ser educada y porque el médico sí cree en todo el potencial que tiene Nela, ¿no? Es esa figura, como tú dices, muy bien salvaje, marginada, aislada dentro del mundo en el que vive, pero con un gran potencial que le permitiría incorporarse a la sociedad. Pero para eso necesita instrucción, ¿no? Necesita preparación, educación. Y hay un momento de esa esperanza, pero eso no se produce, ¿no? Porque en el fondo yo creo que, claro, la obra lo que quiere es destacar el drama o la tragedia del personaje, ¿no? Luego, aunque se abren opciones, hay como posibles caminos para escapar de ese destino, pero la novela los cierra porque no, la sociedad no sería posible imaginar a Nela marchándose en un barco a Nueva York a compartir la vida de un país como ese en ese momento, ¿no? Sería impensable. Sí, de hecho leía que una de las películas que gustaban al director y al guionista para el concepto de la película era El pequeño salvaje de François Truffaut, Ah, como sí. una especie de reverso, porque allí sí hay a partir de Rousseau, un intento de aburguesar al salvaje, aquí en cambio no, aquí es dejarlo, pero sí a la hora de ese acercamiento muy realista, muy naturalista, como decías, hacia su figura, el mostrar ese salvajismo que allí es verdad que poco a poco se va trabajando para acabar con ello, aunque luego al final la naturaleza se acaba imponiendo Uh-huh. sobre la educación. Aquí, en cambio, sí es verdad que es un viaje trágico, es decir, Nela no tiene parece que no tiene otro final posible Sí. que esto. Y es curioso porque también una de las cosas para incluirla un poco en la época, la música, Uh-huh. es una música muy, como que crea disonancia con las imágenes, o sea, es una música muy velosa, recuerda mucho a Verano del 42, estas sintonías muy románticas, muy melosas, para ilustrar unas imágenes que son muy duras en muchos casos. Y parece como que las imágenes con la música y con cierto tono intentan el introducir a Galdós en ese momento Uh-huh. y llegar quizás también a través de la propia figura de Durkal, que época pues era importante, ya que es como su primer papel dramático
que es un salto muy grande entre los musicales que hacía a este papel. Intento como de hacer una película, bueno, que pudiese llegar a lo mejor a una sensibilidad de la juventud de la época, del cine americano y francés que se estaba haciendo. De ahí sí creo que la película tiene a veces momentos, sobre todo con la música, que rompe a lo mejor la dureza de Galdós, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, Viridiana o Tristana, pero son cercanas en el tiempo y como las vamos a ver, pues anticipa un poco Sí. anticiparlas. Y a mí me resulta curioso ese salvajismo que tiene, pero a la vez intento con la música, la fotografía, que es muy hiperrealista, pues muy bonita cómo trata todo el paisaje, pero hay como una confluencia ahí de atmósferas y como de sensibilidades, ¿no? En la película, que no sé si muy de Galdós o es un poco. No sé cómo lo ves tú. Pues fíjate, ahora que lo dices interesante porque el principio de la novela, ya digo que el principio de la película me parece un acierto como película, ¿no? Pero el principio de la novela es un principio en el que lo que narra es la llegada del doctor a las minas de noche, está un poco perdido y entonces es una descripción muy literaria del paisaje y de la espera a que salga la luna porque no tiene otra forma de alumbrarse más que la luz de la luna y está esperando hacer ese recorrido, además metiéndose por las minas, que todo, claro, es muy metafórico, porque estamos en la oscuridad de la ceguera, que yo creo que es una metáfora mucho más amplia que simplemente el personaje que ha nacido ciego, ¿no? También hay una ceguera en la incapacidad de reconocer la belleza, que no es la belleza sustentada por lo físico, sino otro tipo de belleza, porque Neila es un personaje bello. Claro, es lo que el ciego percibe cuando no ve, la belleza interior de Nela o la belleza de su bondad o de su capacidad para cuidar de él en realidad, ¿no? Sí, Y es lo que hace de esta la novela y de la película también de cierta manera, muy atemporal. O sea, sí, esa visión perfectamente es aplicable también a nuestro presente. sí, 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 es verdad. Y como ese ciego que no ha visto nunca, porque es ciego de nacimiento, no lo olvidemos, que a mí también me parece que ahí hay una cuestión interesante. El defecto, digámoslo así, de la ceguera es de nacimiento, pero la fealdad de Nela no es de nacimiento. Y en la película ella lo dice, yo antes era bonita, antes de ese accidente, da igual si es como lo cuenta la novela o como lo cuenta la película, pero la fealdad de ella es una fealdad, digamos que adquirida por la situación de marginación social en la que vive, ¿no? Si sus padres no hubieran sido eso, si la situación del proletariado que tú mencionabas antes no fuera otra, probablemente Nela no sería físicamente como es, con lo cual también hay una crítica a que esa mujer que no va a encontrar solución ninguna por culpa de la belleza no es así de nacimiento, sino que la sociedad y la injusticia social en la que se mueven los personajes provoca esa fealdad. Luego, en el fondo, la fealdad de Nela es un reflejo de la fealdad social, ¿no? De esa, por ejemplo, la señora del perrito, ¿no? Que se preocupa más de cuidar a su perrito que de comprarle unos zapatos a Nela o de intentar mejorar la vida de esos seres humanos que comparten el espacio con ella, ¿no? Y no le preocupan en absoluto. La novela insiste mucho en las obras de caridad que hace esa señora, precisamente para criticar esa caridad burguesa que solo sirve para tranquilizar la conciencia de quien hace el acto de caridad, pero que no mejora en absoluto ni equipara los personajes, ni digamos que reduce la distancia entre las clases sociales que hay en la novela y en la película, en los dos, ¿no? Sí, y luego para ubicar un poco, comentaba al principio que bueno, esta película que es del 72 surge un poco en una época está entre medias de la recuperación de Galdós en el cine español y un poco el cómo a lo largo de los años 70 se hacen diferentes acercamientos en televisión y en cine. O sea, todo puede empezar un poco con Nazarín, la trilogía de Buñuel, Nazarín, Viridiana, Tristana, pero también tenemos La duda de Rafael Gil, Tormento de Pedro Lea, Doña Perfecta, Misericordia de José Luis Alonso, y en televisión una versión del Abuelo o La Fontana de Oro de Jesús Fernández Santos, que es como que de repente Galdós entre los mediados de los 60 y todos los 70 interesa mucho. Es una recuperación que tiene después de que los años 30 bueno, pues tuviera otros también algunas adaptaciones y luego ya pues en
desde los 80 ahora, salvo Fortunata y Jacinto de Camus y El abuelo de Garci, también es como que Galdós se ha diluido. Incluso para este año que era el centenario, no ha habido esa película que alguien haya querido aprovechar el, el aniversario para la taquilla, ¿no? Entonces es curioso que Galdós eso tiene como una época, que son unos 15 años, donde están prácticamente comprimidas todas sus adaptaciones y que corresponde también con un momento de cambio en el cine español. O sea, de hecho, yo creo que esta versión de Pons, sobre todo a nivel visual, muy fácilmente rastreable en los años 70, es las nuevas generaciones del cine español, que no es que nos salen más a rodar fuera, pero también esa estética que tiene realista, pero también un poco estilizada. Aquí en el caso de al ser de época, pues un poco más enfatizado. Pero sí me llama la atención que tiene esa recuperación durante estos años, quizás también porque Galdós durante el franquismo no fue un escritor muy querido, incluso no estaba censurado, pero bueno, su pasado político, la carga social que tenían, de hecho lo que has comentado, esa película, la visión social que da en el año 72 era impensable haberla hecho en el 55. O sea, era imposible el haber mostrado lo que muestra. Ya no hablo solamente del momento con el ciego y toda la cuestión sexual, que es bastante explícita para lo que puede ser el año 72. Entonces sí, es posible que sea todo este acercamiento por cambios, con una apertura política o sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que tienes toda la razón en que Galdós en realidad es un escritor del exilio republicano. Es decir, los escritores del exilio, los intelectuales del exilio sí que reconocen a Galdós y lo consideran una gran figura. Claro, durante el franquismo se produce el efecto contrario, ¿no? Galdós no está bien visto, Galdós da una visión de la sociedad que va un poco en contra del ensalzamiento del imperio español, Galdós hace una lectura muy crítica de la burguesía y Galdós no gusta dentro de lo que es la época dura del franquismo. Pero yo creo que a partir de cierto momento hay una cierta necesidad de traerse a Galdós también aquí, ¿no? Y una necesidad de recuperarlo porque, bueno, no deja de ser un gran escritor. Pues, siempre se habla que después de Cervantes está Galdós, ¿no? Galdós, además, que había leído tan bien y había usado tan bien a Cervantes, bueno, de alguna manera había que reincorporarlo. Y yo creo que ese interés por la obra de Galdós tiene que ver, además tú lo has dicho muy bien, es que son los años, estamos ya casi en los 70, el franquismo ya no tiene la potencia represora que tenía antes y se permite que, bueno, quizá eso es lo que ha provocado que Galdós se haya diluido, ¿no? Una sensación de, bueno, lo que recuperamos es al escritor realista decimonónico, ¿no? Una gloria de las letras españolas, pero eliminamos la carga política que pudieran tener sus obras. Porque es curioso que la película, que no deja de mostrar esa injusticia social o esa desigualdad, ha dejado fuera mucho de lo que se plantea en la novela, ¿no? La novela es mucho más crítica y la novela tiene largos pasajes asombrándose un poco de esa situación en la que vive la clase obrera. En la película se dice en un momento el niño que se quiere marchar, ¿no? Dice, bueno, pues el valle va a perder una piedra y la sociedad va a ganar un hombre, ¿no? Esa sensación de que son objetos, son seres cosificados que solo sirven para trabajar y ser explotados. Eso en la novela está mucho más discutido, mucho más ampliado. Y bueno, es muy interesante que la película sí reproduce esa frase de cuál es la ideología que mejor podría cambiar esta sociedad. Y lo dice además el personaje más positivo, que es Florentina, el socialismo o el comunismo. Dice, pues esos son los míos, ¿no? Claro, eso no se podía decir antes, pero eso está en la novela, eso está presente en la novela. Me ha parecido muy interesante en ese sentido que la película, si te acuerdas, hay un momento en que Florentina se va por una mariposa, la atrapa y la clava con un alfiler en un tronco. Eso no está en la novela porque en la novela Florentina es un personaje perfecto, idealizado completamente, es un estereotipo de la belleza, la bondad, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho porque la película cuestiona un poco también esa bondad de ella, ¿no? Eso de voy a ofrecer la idea de voy a sentar un pobre a mi mesa,
Sí. Claro, eso no soluciona la cuestión social, eso es otra forma de caridad distinta, ¿no? Y creo que la película ahí acierta al proponer ese rasgo de crueldad contra los animales, ¿no? Porque los animales también son otra parte importante en la construcción de la película y de la novela. Nela es un animal salvaje en realidad. Y la relación con el perro, la comparación con una serie de elementos de la naturaleza, creo que también es muy importante dentro del texto. Pero eso de la mariposa me parece clave. Nela es la mariposa que queda clavada ahí, ¿no? La quiero en casa, la quiero vestir como soy yo, como una mariposa, y la quiero tener como un adorno en casa. Creo que la película eso lo clava realmente, ¿no? Sí, de hecho, me preguntabas que por ver un poco por los dos acercamientos que ha habido aquí entre Perojo y bueno, Uh-huh. dejando en medio la Argentina que no la he Ah, podido sí. ver y es difícil de Uh-huh. encontrar. Si hay, se ve que también evidentemente han pasado 40 años, o sea, es mucho tiempo y ha cambiado muchas cosas y el cine es muy diferente, pero sí aquí hay como una carga a lo mejor más psicológica, pero a Uh-huh. la vez es una película muy física, es decir, hay un contraste entre o sea, intentar llegar a los personajes a través de su físico, a través de sus actos, es muy narrativa, pero Uh-huh. intenta como trascender y llegar un poco a esa esencia que tiene que ver con también lo que representa, ¿no? Yo creo de, hablabas tú de clase social, Uh-huh. y tiene, sí, verdad que tiene esas metáforas, pero luego es muy física, es una película muy, o sea, que lo busca, ya no solamente a través de los personajes, sino también con el paisaje, que se nota que, bueno, que han sacado un provecho a Asturias y a Cantabria, que es Sí. donde se rodó para buscar esos parajes así todavía, en el 72 todavía noto que parecen del siglo XIX, o sea que está muy bien en ese Uh-huh. aspecto ambientada. Y sí veo la diferencia que aquí sí veo mucha más fisicidad, ¿no? Como que es una película con cierta carga sexual en ese aspecto, Uh-huh. pero para llevarlo a una cosa más animal, ¿no? Es Uh-huh. una cosa que creo que enfatiza mucho y que, pero ojo, en cambio, no buscaba cierta espiritualidad, ¿no? Uh-huh. A través también curiosamente del rostro de Nela, pero aquí quizás es pues, o 40 años después se puede permitir ser más galdós y ser Sí. más realista e intentar Uh-huh. trasladar esas descripciones tan largas que hay en la novela Uh-huh. hacia la imagen e intentar crear atmósfera. Y yo creo que eso tiene momentos que están muy bien conseguidos Uh-huh. de trasladar el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y que no sé si ves tú que aparte de representar un poco la época que habla la película, en el fondo también está hablando del 72, o sea, Sí. está, que tiene esa relación con Sí. política, Sí. con esas frases de decir, bueno, pues estoy hablando del 19, pero Uh-huh. también te meto... Sí, porque además, claro, la situación de los mineros, que ya digo que es un poco tangencial en la historia de la película, pero está ahí presente, y esas masas que se ven que avanzan hacia las minas, Esas. claro, todo eso es el 72, es verdad, es verdad. Yo creo que más que la novela de Galdós. O Ujú. sea, tiene, o sea, que es un intento, pues decir, bueno, bajo el paraguas de Claro. Galdós, hacer una cosa más Sí. estilizada. De hecho, bueno, la película yo creo que en el fondo también hay una que habla de ella, de una lucha de clases, como Ujú. decías, muy importante a la hora Sí. de ir creando. Y tú, como decías que has escrito sobre Buñuel y Galdós, Ujú. los acercamientos de Buñuel a Galdós son muy particulares, el de Viridiana es Sí. muy tangencial, o sea, porque realmente Ujú. es una adaptación realmente al pie de la letra, pero Nazarín y Tristana sí es mucho, es más. ¿Qué les hace especial con respecto, pues, a lo que hayas podido ver Ujú. o la película que hemos visto hoy? O sea, Bueno, qué, qué claramente, diferencia? sí, claramente es lo que tú has dicho al principio, que Buñuel no adapta la novela, sino que Buñuel asimila la novela de Galdós y a partir de ahí construye una obra nueva, construye otro producto completamente distinto. Lo que pasa es que hay una concordancia entre la forma en que Buñuel ve la realidad y la forma que él encuentra de análisis de la sociedad y de esa misma realidad en Galdós. Porque, claro, Buñuel es profundamente antiburgués, o sea, Buñuel va a atacar a la burguesía y Galdós, como ha dicho algún crítico muy importante que se ha dedicado a su obra, Galdós escribe desde la burguesía pero contra la burguesía. O sea, Galdós hace un análisis desde esa clase a la que él pertenece
para un poco desmontar los mitos de, bueno, esta es la clase que va a solucionar los problemas de España. No, llega un momento en que Galdós es consciente de que esa clase social no va a solucionar ningún problema de los que tiene España. Y claro, a Buñuel eso le interesa mucho. Entonces, Buñuel capta ese espíritu y eso le permite utilizar esas historias de Galdós, pero para hacer una lectura personal que en algunos casos lo lleva a extremos mucho más radicales que Galdós, modificando aspectos, pero respetando siempre esa lectura que hace Galdós de la realidad y de ataque contra un sistema burgués hipócrita que lo que genera es sufrimiento. Y en esta película, aunque no sea una película de Buñuel, también se ve eso, porque la sociedad burguesa está representada por esos privilegiados que viven también en medio de ese valle sumido en la miseria, porque la inmensa mayoría de la población que hay ahí vive en la miseria más absoluta y no son capaces de ningún gesto de empatía. El único que tiene ese gesto de empatía es el médico que viene desde Estados Unidos, es decir, alguien que viene de fuera de esa sociedad y que, ya digo, que en la novela está dispuesto a llevarse a Nela con él, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese espíritu que está muy, muy arraigado en Galdós, no solo Buñuel lo captó muy bien y supo construir obras a partir de eso, sino que incluso en esta que hemos visto, que va por otro lado y que es mucho más, Sí. digamos, que respetuosa con la obra original, también se percibe muy bien, ¿no? Esa lucha de clases de la que tú hablabas y que está ahí y que a Galdós le está empezando a remover cosas por dentro. Y que después, en el siglo XX, Galdós va a optar directamente por abandonar a la burguesía como posible clase que cambie la sociedad y se va a ir a otro extremo, ¿no? Completamente distinto. Pues tenemos una pregunta de una espectadora, Juliana, que nos dice que le gustaría saber si a vosotros, los dos, nos choca la curiosa unión entre el mundo que expone Galdós y el mundo alegórico que suele plasmar Buñuel en la pantalla. Y muchas gracias. Sí, claro, es que al hilo de lo que comentábamos antes, la alegoría también está en Galdós, porque en esta novela también se ve muy bien esa imagen de Florentina como la Virgen María, que parece una aparición, y eh, Galdós también recurre a la alegoría, y a pesar de ser el gran maestro del realismo, sin embargo es un autor que introduce los sueños, los deseos de los personajes, los anhelos que tienen de cambiar sus vidas o de mejorarlas como parte de la realidad. Y claro, para un surrealista como Buñuel eso es fundamental, ¿no? El surrealismo bebe también en los sueños, en los deseos, en los anhelos ocultos, en los anhelos que no se pueden confesar y que forman parte de la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay una relación, una concordancia entre los dos autores muy marcada y que, bueno, quizá eso la próxima semana con Viridiana y se puede ver mejor todavía. Vale, gracias por responder a Juliana. Si quieres añadir algo para terminar, algún comentario, algo que se te haya quedado ahí Sí, fuera. fíjate, solo en la línea que estábamos comentando me parece muy curioso cómo se plantea este debate sobre la belleza, qué es la belleza, dónde está la belleza, pero todo eso situado en el mundo del trabajo, ¿no? Que está ahí alrededor y me parece interesante que se elija ese escenario para plantear eso. Y, y no sé, creo que nada más así importante. Muy bien. Pues nada, muchas gracias Raquel por haber estado aquí con nosotros contándonos todo la relación entre el cine y Galdós. Y nada, el sábado que viene vamos a ver Viridiana de Buñuel, o sea, ya hemos hablado un poco de ella, o sea que tal, pero bueno, creo que la película es conocida, tampoco se ha desvelado mucho. Y estará con nosotros Fernando Méndez Leite, que es Sí, un un gran conocedor también especialista. de Sí. Buñuel. Y Uh-huh. que, pues nada, aquí invitamos a todos los espectadores a que vuelvan a estar con nosotros el sábado que viene. Pues muchísimas gracias Raquel y esperamos verte pronto por aquí de Gracias a nuevo. vosotros por esta iniciativa. Gracias. Hasta luego.